¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El próximo martes comienza la sesión de investidura, comienza el momento en el que Pedro Sánchez intentará ser investido presidente del gobierno. Hoy el líder del Partido Socialista ha aceptado los 5 mandamientos que le ha presentado Albert Rivera, los 5 mandamientos con los que se asegura el respaldo de Ciudadanos, pero a día de hoy las cuentas siguen sin salir. 90 del PSOE más 40 de Ciudadanos no pasan de los 130, pero eso sí, es el primer acuerdo que se ha alcanzado en este tiempo de negociación. Las principales damnificadas de ese acuerdo han sido las diputaciones provinciales. Para Ciudadanos es una prioridad su eliminación. Para el Partido Socialista lo es desde este martes. Pedro Sánchez ha respondido 5 horas después. Habrá acuerdo. Acepta una reforma constitucional express que limite a 8 años la presidencia del Gobierno, que rebaje de 20 a 10 los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que baje a la mitad el número de firmas necesarias para una iniciativa legislativa popular, que acabe con aforamientos a políticos o que finiquite las diputaciones. Diremos sí a la supresión de las diputaciones provinciales para crear unos nuevos entes públicos que sean los consejos provinciales de alcaldes y alcaldesas, como el Partido de Ciudadanos ha propuesto. Albert Rivera es consciente de que esta era la medida más problemática. Yo entiendo que esto merece coraje, merece valentía, merece decirle a los tuyos que a lo mejor con el despliegue autonómico no hace falta determinados órganos o pueden ser suplidos por mancomunidades de servicios mucho más ágiles y menos costosas. Pero para Rivera era condición indispensable. Nosotros no hemos venido aquí para contentar a todos aquellos que no quieren cambiar nada. Hemos venido aquí con un mandato de cambio. La suma de PSOE y Ciudadanos solo asegura a Sánchez 130 votos a favor de su investidura. La eliminación de las diputaciones ya fue una propuesta que llevaba en su programa electoral Alfredo Puro Rubalcaba en las elecciones de 2011. El candidato socialista calculaba entonces un ahorro de 1.000 millones de euros y de 1.000 cargos políticos. Ahora, sin embargo, no parecía una prioridad para los socialistas. No lo era, sobre todo para los socialistas de Castilla y León, porque esta es la comunidad con más municipios y con más diputaciones de España. El PSOE de Castilla y León justifica la supresión de las diputaciones, aunque remarca que no estaba en su programa electoral. Los ciudadanos han decidido, han elegido, que estamos en un momento en el que un partido político no impone la totalidad de su programa electoral. Quien plantee la desaparición de la Diputación tendrá que decir quién se va a hacer cargo del servicio y cómo, de servicios como el de recogida de basuras, como el de asistencia a los municipios. Responde así el presidente socialista de la Diputación de Soria. En el PP, rotundidad también. La mejor institución para poder dar solución, porque ellos nos la piden y nosotros intentamos siempre que podemos dársela, son las diputaciones provinciales. Se equivoca profundamente aquel que piensa que el mundo rural no tiene futuro, que pretende eliminar ayuntamientos y que pretende eliminar las instituciones que ayudan a los ayuntamientos pequeños. Podemos e Izquierda Unida comparten la medida, pero critican duramente el pacto. Lamentar que el Partido Socialista no haya entendido el mensaje de las urnas el pasado 20 de diciembre, lamentar que pacte con la nueva derecha. El Partido Socialista otra vez habrá traicionado al pueblo, habrá traicionado a la ciudadanía. La supresión de las diputaciones dejaría en la comunidad sin un apoyo clave a más del 75% de los municipios con menos de 500 habitantes. Que hay que garantizar sobre todo que los ciudadanos del medio rural en una comunidad autónoma como esta tienen garantizada la prestación de los servicios. Esa misma labor se puede hacer de la misma manera mucho más barato. Pero ¿cómo? Esa es ahora una de las grandes incógnitas. La que se ha querido sumar a la defensa de las diputaciones ha sido la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Ha reivindicado en Valladolid la labor de estas instituciones en la defensa del medio rural. Es una manera de atender y de hacer llegar servicios básicos y necesarios a todos los ciudadanos, que igual que cuando se planteaba la supresión de determinados municipios, no se puede poner a los ciudadanos alejados de una administración. Los ciudadanos quieren sentir una administración próxima y cercana donde puedan acudir cuando tienen que solucionar algunos de sus problemas, y para muchos de ellos las diputaciones juegan un papel esencial. Este va a ser el asunto de las diputaciones, el primer tema que pongamos sobre la mesa en nuestro tiempo de tertulia. Esta noche con Raúl Briongos. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Julián Ballesteros. Julián, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Con la prensa llega Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Y prensa que evidentemente se hace cargo, ¿no?, de este tema. Sí, destaca esta propuesta del acuerdo de investidura. Comienza. Diario de Ávila
PSOE y Ciudadanos llegan a un acuerdo de investidura que incluye suprimir las diputaciones. El norte de Castilla, Sánchez acepta suprimir las diputaciones en su pacto de legislatura con Ciudadanos y la portavoz del PSOE en la institución de Valladolid sostiene que es un error monumental. Diario de León, rechazo unánime de León al pacto contra las diputaciones, también incluido el Partido Socialista. Diario ABC, las diputaciones se rebelan ante el pacto PSOE-Ciudadanos para suprimirlas en 3 meses. En cambio, también ABC destaca en las páginas de Castilla y León que Luis Tudanca, el secretario general del PSOE de Castilla y León, afirma ahora que mejor que desaparezcan. Diario La Razón, Silvia Clemente convoca al encuentro para upar entre todos el mejor estatuto de autonomía. Diario de Burgos, la Universidad Privada Isabel I comprará su sede junto a Lava o se irá a una nueva. La Gaceta de Salamanca, la Junta rechaza paralizar la implantación de la LOMCE. La Nueva Crónica de León, regularizar el catastro permite recuperar 14 millones para los ayuntamientos. Diario de Soria, los juzgados ingresan una avalancha de asuntos civiles. Y por último, Diario Palentino destaca en la imagen de su primera las obras para convertir el trazado del tren Burra, del tren de vía estrecha, en vía verde que una la capital de Palencia con Castromocho. Imágenes y titulares de las primeras páginas de la prensa regional. Una viñeta meterse esta noche, creo. Sí, la de Sansón, en el norte de Castilla, que nos dibuja a los dos intervinientes en el pacto, Albert Rivera y Pedro Sánchez. Tu método para no pisarme mientras bailamos es realmente impresionante, le dice Rivera. Le dice Rivera al líder socialista, Pedro Sánchez. Bueno, pues el primer asunto que vamos a abordar, las diputaciones, su futuro. ¿Entendéis que esto parece que se haya convertido en el principal escollo para alcanzar un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista? Es el principal escollo, pero Parece no el principal escollo. Vamos, bueno, Pedro Sánchez ha dicho que de acuerdo, que ok. Bueno, habrá que ver qué dice Susana Díaz, porque y el problema que... Allí gobiernan en todas las diputaciones provinciales, ¿no? Ese es el problema. Al final las diputaciones siempre pide que se eliminen aquellos que nunca tienen aspiraciones de gobierno, porque es muy difícil que Ciudadanos gobierne una diputación, con lo cual lo que quieren es eliminarla. Lo extraño es que el PSOE entre a ese juego, ¿no? Sobre todo porque crea un conflicto, como hemos visto en la portavoz de Valladolid, y crea un conflicto que es innecesario, porque el pacto de investidura PSOE-Ciudadanos no lleva a nada. Por eso, son 130 diputados, hay que recordar. Efectivamente. Pablo Iglesias ya ha dicho que si pacta con Ciudadanos, que se olvide de Podemos, y el PP no está por la labor de esa gran coalición que no lidera el PP. Julián, ¿a ti te ha extrañado que este haya sido el primer asunto potente que se haya puesto sobre la mesa a la hora de hablar de un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, el de las diputaciones? Bueno, ha habido varios. Yo lo que creo es que todos los acuerdos a los que están llegando hay que entenderlos en clave preelectoral más que en clave de gobierno. Yo creo que ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera tienen intención de aplicar los acuerdos, primero porque no van a tener la mayoría y con este pacto al que han llegado no va a haber investidura. Entonces, lo que yo creo es que para Ciudadanos piensan que les puede ser rentable de cara a las elecciones, le puede ser rentable el llegar a un acuerdo con el PSOE para convertirse en el voto útil del centro-derecha, porque ellos son capaces de pactar, y en el caso de Pedro Sánchez, pues para no llegar con las manos vacías a esa encuesta que va a hacer a los afiliados. Yo no le doy mayor importancia a esta reforma constitucional que se supone que han pactado, porque es que no va a haber reforma constitucional ni express, ni con olla, ni sin olla, porque con 130 escaños y con la oposición, por supuesto, del PP, pues no va a tener ninguna utilidad en ninguna circunstancia que pueda provocar que se aplique. Es decir, ¿esa decisión le puede generar un problema al PSOE de Castilla y León?
por lo que hemos recordado también, por lo que decía antes Ernesto, ¿no? Hombre, sí, más que al PSOE de Castilla y León, que Tudanca ya ha dicho que le parece bien y que le parece necesario, claro, al partido en las diferentes provincias donde sí tienen ayuntamientos importantes y sí tienen ciertas responsabilidades. Y a mí lo que me llama mucho la atención, que es una noticia que supongo que comentaremos más tarde, ha sido el cambio de fecha de investidura forzado por la fecha electoral. Pero claro, yo suponía que las Cortes, el Congreso, tienen unos servicios que todo eso lo calculan previamente antes de... Luego llegamos a ese tema. Antes vamos a terminar con el asunto de las diputaciones, porque evidentemente yo no sé si habéis echado en falta una alternativa A. Sí que se habla de un consejo de alcaldes, pero claro, en una comunidad como la nuestra, con tantos pueblos, alguien tendrá que hacerse cargo de los servicios que se presta a esos pueblos, ¿no? Evidentemente esto es un golpe de efecto. Es decir, en el electorado el tema de las diputaciones hace mucho tiempo que caló. Es decir, al final hemos visto casos de nepotismo, hemos visto casos de contrataciones irregulares, de adjudicaciones amañadas. Evidentemente el electorado siente que las diputaciones, que algo hay que hacer, ¿no? que tal y como estaban funcionando actualmente no son viables y que hay que hacer una regeneración. A partir de ahí coincido con Julián en que es un mensaje a los votantes diciendo nosotros sí que queremos regenerar la vida política y por eso planteamos la desaparición de las diputaciones. Si se hubiera hecho un análisis sosegado, hubiera habido una propuesta alternativa y un modo de funcionamiento, un modo de prestar servicios a los municipios pequeños, un modo de asesoramiento, una cierta idea. Como no la hay, bueno, pues se suelta la ocurrencia como si fuera una propuesta elaborada y así funcionamos. En su día, en 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando fue candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, habló de la supresión. Nos íbamos a ahorrar, dijo entonces, 1.000 millones de euros y 1.000 cargos políticos. Ahora no sé en qué quedaría toda esa cuenta. No, yo creo que algunos motivos para replantear el papel de las diputaciones hay en el fondo de este planteamiento. De hecho, son un órgano de elección indirecta, tienen un déficit democrático, por tanto, luego se convierten también en una especie de parlamento de debate de cuestiones políticas que yo creo que sobran, y el papel fundamental, que es la atención a los municipios y la organización un poco de las infraestructuras, de las obras en la provincia, pues la tendrá que seguir haciendo. Si no fuera un gobierno provincial como el que tenemos ahora, pues sería un consejo de alcaldes o sería otro organismo. Ese papel yo creo que ni siquiera Ciudadanos y menos el PSOE piensan que puede quedar sin ejecutar por algún organismo, ¿no? Bueno, pues este asunto de la supresión de las diputaciones va a dar mucho de sí, pero evidentemente no ha sido el único tema que se ha abordado en esas negociaciones entre Ciudadanos y el Partido Socialista, que han llevado al final a ese acuerdo, un acuerdo que yo no sé en qué va a terminar. Se lo voy a preguntar a mis tertulianos, aunque también me voy a hacer eco de lo que decía antes Ernesto Escapa, ¿no? De ese cambio de fecha para la sesión de investidura que se ha pasado del 2 al 1, lo cual ha generado también cierto malestar en los partidos de la oposición, sobre todo en el Partido Popular y en Podemos, porque de hecho ese día 1 lo que va a haber simple y llanamente es un discurso de Pedro Sánchez, no va a haber ninguna réplica a modo de debate por parte del resto de portavoces, y eso se entiende como que al final puede ser, entre comillas, el primer discurso de la campaña electoral que quizás se nos avecine más adelante. ¿Vosotros qué opináis de ese cambio de fecha? Porque sobre Pachi López, el presidente del Congreso, han cargado, y además con fuerza desde el PP y desde Podemos, acusándole un poco de haber actuado como de parte. Le han acusado de ser del PSOE. De ser del PSOE, en fin, de actuar como portavoz del PSOE más que presidente del Congreso. Como si todos los anteriores hubieran dejado de lado su condición de miembros de un partido político y hubieran antepuesto su cargo institucional. No teníamos semejante lío. Aparte que no es una cuestión fundamental. Yo creo que si las réplicas de quienes van a votar en contra se producen inmediatamente después o al día siguiente, no tiene mayor trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia es que se vaya a montar una investidura con 130 votos que solo va a servir para que Ciudadanos y PSOE escenifiquen que son capaces de llegar a acuerdos y para que empujen un poco hacia la derecha al PP y un poco hacia la extrema izquierda a Podemos. Ese va a ser el resultado práctico de la investidura. Pero también es significativo la chapuza que se ha cometido. Es decir,
tener que cambiar el día de la investidura porque no nos habíamos dado cuenta de no que habíamos contado. Yo creo que es significativo. Y después yo creo que estamos ya asistiendo a un postureo entre los partidos. Más todavía. Todavía más. Intentan demostrar que no quieren una repetición de las elecciones, pero a la vez están haciendo todo lo posible para que se produzca esa repetición de las elecciones, con lo cual vamos a asistir a unos días divertidos, al menos. Postureo, teatro. De hecho, Pablo Iglesias ha dicho que espera que no vaya Pedro Sánchez a esa sesión de investidura solo para hacer un poco de teatro. Bueno, una vez que Rivera y Sánchez daban por hecho su acuerdo, salía Pablo Iglesias con la calculadora en la mano para recordarles que entre los dos suman 130 diputados, no más. Insiste el líder de Podemos en que si Sánchez quiere ser presidente del Gobierno, solo lo puede ser con su apoyo. Pablo Iglesias defiende que el acuerdo de Sánchez con Rivera no es una propuesta viable. El problema es que no es un acuerdo de gobierno ni de investidura, sencillamente porque no dan los números. Solo darían las cifras, dice, si se suma el PP, algo que cree que es impensable. Por eso asegura que seguirán sentados en la mesa de negociación para un gobierno de izquierdas. Esta tarde han tenido un espacio bilateral, el primero con el PSOE, en el que han defendido la necesidad de un gobierno de coalición. El resto de acciones no las vamos a apoyar. Es un no. Nosotros decimos sí a un gobierno de progreso con el Partido Socialista, con Izquierda Unida y con Compromís, que es lo único que tendría los números. En paralelo, Iglesias se ha reunido con los partidos independentistas para buscar un apoyo pasivo, una abstención. Y creo que efectivamente facilitarían mediante una abstención que hubiera un gobierno progresista en España. Un gobierno que se ha seguido negociando a 4 bandas, PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, en la Sala Roja del Congreso. Bueno, ¿a vosotros qué cálculo os sale? ¿Os sale algún tipo de cálculo? Es decir, ¿es posible el pacto de izquierdas después de dar casi por hecho el acuerdo PSOE-Ciudadanos? ¿Es posible que Podemos al final, en el último minuto, se abstenga en un acuerdo PSOE-Ciudadanos o eso lo descartáis totalmente? ¿Es posible que el PP se abstenga? No, puede por supuesto que no, ni el PSOE se abstendría en ningún caso ante la posibilidad de un gobierno del PP con Ciudadanos, no. Y en el caso de Podemos, pues dime de qué presumes y te diré de qué careces, porque Iglesias lo que está diciendo es que hay mucho teatro y mucho postureo y es lo que lleva haciendo Podemos desde las elecciones para acá, y su postureo es: estoy negociando con el PSOE pero le pongo unas condiciones imposibles, con un gobierno imposible, con un programa intervencionista cercano al comunismo, y está poniendo todos los obstáculos para que no haya ese acuerdo. Yo creo que también él está pensando, por supuesto, en las próximas elecciones y en quitarle votos al PSOE, o sea que postureo y teatro para dar y tomar, y en el caso de Podemos, pero a calderadas, vamos. Al final Pedro Sánchez podría optar por esta segunda vía, por esta segunda posibilidad, la del pacto de izquierdas con el respaldo o la abstención de los partidos independentistas. En política yo creo que es factible todo. No hay más que recordar en Cataluña, que parecía todo abocado a una repetición de las elecciones y al final se buscó una fórmula alternativa, ¿no? Yo creo que está todo abierto, es posible. Dudo que Sánchez quiera pactar con Podemos porque... ¿Que no quiere o que no le dejan? Que no quiere y que no le dejan. Quiero decir, que no quiere porque esa fórmula supondría el fin del PSOE. Es decir, Podemos acabaría comiéndose al PSOE y internamente también sufriría el desgaste Pedro Sánchez. ¿A esta fórmula le das alguna posibilidad o no? Yo creo que está todo tan sumamente embrollado que solo alguna salida de última hora y más o menos chocante, como el cambio de fecha de investidura, que después de mirar el calendario y de meditarlo y de tenerlo tan presente y con todos los órganos constituidos y con todo el gasto del Congreso ya contando, pues al final no hallaron la fecha y se equivocaron. Y yo creo que ahora solo cabe ya en esa dirección una solución de última hora y siempre chocante, y yo creo que nada fácil, como decía Raúl, teniendo en cuenta los controles que tiene que pasar.
Bueno, ya saben que Ernesto Escapa es partidario de encerrarles a todos en el Congreso de los Diputados y como a los cardenales cuando les toca elegir papa, tenerles ahí enclaustrados a pan y agua y sin cobrar, ¿no? Por esos minutos que nos están haciendo perder o esos días que nos están haciendo perder a todos los españoles. En cuanto a la política regional, esta semana está marcada por el 33º aniversario del Estatuto de Autonomía. Hoy los portavoces de los 5 grupos parlamentarios han debatido sobre su reforma. Un debate, eso sí, que venía precedido por la entrevista del consejero de Presidencia en El Mundo, en la que ha dicho que ve imposible el consenso esta legislatura. Todos coinciden, el actual Estatuto de Autonomía es una buena base para seguir avanzando, aunque les preocupa la idoneidad del momento político actual para reformar esta norma. Y sabemos que hay un escenario muy distinto a nivel nacional, en Congreso y el Senado, y por tanto habría que ver cuál es el clima allí. Estamos también constreñidos por un gobierno central en cuestiones como puede ser la financiación autonómica. En general son optimistas, pero insisten, hay que aplicar lo que se recoge en el Estatuto de Autonomía. Y hoy en nuestra comunidad autónoma, por muchas previsiones que haya en el Estatuto de Autonomía en referencia a la vivienda, hay desahucios. ¿Vamos a ser capaces realmente de mejorar la vida de la ciudadanía de Castilla y León? Sobre la imposibilidad de que la reforma llegue a buen puerto en esta legislatura, tal y como apuntaba el consejero de la Presidencia en un medio de comunicación. Yo confío en que no sea más que un pequeño ataque de celos al adquirir protagonismo los grupos parlamentarios. Los 5 grupos están dispuestos a consensuar la cuarta reforma en casi todo, no por ejemplo en el número de procuradores. Proponemos que sean 85 procuradores. La austeridad nos podría servir para que con menos procuradores hagamos el mismo trabajo y con menos gasto. Es un avance de lo que se escuchará en la próxima reunión sobre la reforma del Estatuto el día 8 de marzo. En esa entrevista en El Mundo de la que les hablaba el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, ve imposible el consenso esta legislatura por la situación de las Cortes. Dice que le preocupa que antes de sentarse a negociar nada, lo primero que se haga es poner líneas rojas. Critica que haya quien esté más en un concurso de ideas que en buscar el acuerdo. El caso es que el Parlamento Regional se convierte esta semana en el eje de la actualidad política. Su presidenta, Silvia Clemente, confía en que todos los debates sobre la reforma del Estatuto no se queden entre las 4 paredes de las Cortes y que lleguen también al ciudadano. Reformar el Estatuto es un proceso muy complejo y que se debate fundamentalmente en el Parlamento. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la sociedad se sienta representada en nuestros debates. No es tan fácil explicarle a los ciudadanos qué es un Estatuto de Autonomía. Es más fácil explicárselo a través de las cosas que en él se contienen, de las competencias que se recogen en materia de sanidad o de educación. Esta jornada dedicada a la reforma del Estatuto de Autonomía concluía con el debate que han protagonizado algunos de los directores de medios de la comunidad, entre ellos el director de esta casa de Castilla y León Televisión. Todos han puesto de manifiesto la relevancia de los medios para trasladar a los ciudadanos reformas como la que está en ciernes, aunque han discrepado si esta es necesaria y si los medios deben posicionarse y opinar si es buena o no. ¿Cómo os enfrentáis a día de hoy en esta novena? Pero nosotros sí que vamos a opinar sobre esta reforma, sobre si es necesaria una nueva reforma del Estatuto de Autonomía. Hablad por esa boquita. Bueno, yo en primer lugar no quisiera llevarle la contraria a la presidenta de las Cortes, pero me parece que el ciudadano no está para estos asuntos. Es decir, que las preocupaciones ciudadanas van por otros derroteros que por la reforma del Estatuto. Respecto a si hay que reformarlo o no, yo creo que evidentemente sí. Primero por adecuarlo a la circunstancia de Castilla y León actual, y segundo por establecer mecanismos reales de control del legislativo al ejecutivo. Que yo creo que esas son... Tiene cosas positivas como el acabar con o reducir los aforamientos. Y tiene otras que pasarán más desapercibidas de cara a los ciudadanos, pero puede ser un paso adelante. Lo que yo no entiendo, igual que ha dicho el consejero de Presidencia, que ahora sea posible. Es decir, lo que os iba a preguntar en un ambiente preelectoral, hasta que no se resuelva
el Gobierno de la Nación, aquí no va a haber ninguna posibilidad de que los 5 grupos se pongan de acuerdo ni siquiera en lo más básico, ¿no? Claro, pero y también es verdad que la reforma puede esperar. Es que la última que se hizo, que se quedó en nada, porque fue una reforma para asumir las competencias en justicia, que ni las tenemos ni las queremos, y las de la cuenca hidrográfica del Duero, que sí que las queremos, pero que es inconstitucional que las tengamos, pues bueno, podemos aguantar, yo creo, unos meses o un año para empezar esa reforma sin ningún problema. ¿No? Lleva razón el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, cuando dice que sí. ahora es imposible. Yo creo que el consenso. diagnóstico es bastante certero y que ahora es imposible, o por lo menos muy difícil, y tan difícil que no sé si merece la pena intentarlo y dedicar esfuerzos a ello ahora. Pero claro, en un día como hoy se hablaba mucho de consenso, ¿no? Y con esa entrevista, pues... En cualquier caso, no es un buen modo de propiciar ese consenso, ¿no? Diciendo que es imposible el consenso. Pero bueno, es casi mejor que perder el tiempo, porque cuando últimamente no se ponen de acuerdo ni para citar a los que tienen que comparecer en las comisiones, pues tampoco se van a poner de acuerdo en los temas trascendentales de la comunidad. Es que el ambiente, por supuesto, está totalmente mediatizado por el enfrentamiento electoral. Otra cosa es que luego haya un gobierno y que los 2 o 3 partidos que estén en ese gobierno seguramente trasladarán el acuerdo a Castilla y León, como ya pasó también con la composición de la mesa. Otra pelea que se resolvió gracias a una llamada de Madrid que puso al PSOE en su sitio para que echara una mano a Podemos. Pero de todas formas, habla el consejero de Presidencia del actual escenario político. No creo que varíe mucho en próximas citas electorales, ¿no? La actual división de grupos que hay en las Cortes regionales. Hay que ¿O vamos a volver al bipartidismo? Hay que esperar que este país, en un plazo razonable, al final acabe teniendo un gobierno. Yo no puedo creer que estemos todas... No, yo digo la situación de las Cortes en Castilla y León. Es que la situación de las Cortes, si está condicionado también por lo que pasa en Madrid. Pongamos que hay un gobierno en el que están el PSOE, Ciudadanos y algunos otros, pues al final por lo menos habrá una parte que tendrá un objetivo común. Y si hay un gobierno de coalición de los 3 grandes partidos constitucionalistas, que sería lo ideal, pero que es prácticamente imposible, pues fíjate qué fácil sería reformar el estatuto, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, sea el gobierno que sea, lo que está claro es que no va a haber estabilidad. Porque eso no va a existir. No lo sé, depende. Es que yo no... Con unas no fuerzas... puedo hacer previsiones a más de una semana con la situación que tenemos. Y si hay otras elecciones puede que cambien los resultados, puede que haya estabilidad o que estemos con un gobierno para 4 años o para 4 meses. No creo que se muevan mucho en nuevas elecciones los resultados que hubo. Si hay cambio de candidatos, puede que sí. Veremos, pero no juguemos a pitonisos, dejemos que los acontecimientos nos desborden por sí mismos. Vamos a recuperar en parte la actualidad de la política nacional con una de las grandes protagonistas, muy a su pesar de estos últimos días, la exalcaldesa de Valencia y actual senadora aforada Rita Barberá, porque un juzgado de Valencia ha dado el primer paso para investigar a Rita Barberá por la Operación Taula y el caso Imelsa, 2 de las tramas de corrupción que golpean de lleno a los populares valencianos. El juez ha remitido al Senado un escrito para preguntar si Barberá es parlamentaria. Es el trámite formal que se hace con todos los aforados antes de trasladar la causa al Tribunal Supremo, que es quien debe decidir si inicia un proceso en su contra. Bueno, ayer escuchábamos a Pablo Casado ser muy contundente, muy crítico con todos los casos de corrupción y volver a reiterar otra vez o a pedir a Rita Barberá que dé un paso al lado, que, en fin, que no obstaculice o que no pongas más problemas a su partido en esta situación, en estos momentos. Pero Rita Barberá, don R que R, ¿no? Sí, pero el PP ha tenido en su mano no reforzar ese aforamiento y no lo ha hecho. Es decir, están muy bien los discursos, está muy bien la contundencia, está muy bien el postureo una vez más, está muy bien que Pablo Casado salga de una manera convincente, pero los hechos van demostrando que no es así. Hombre, debería irse para su casa, aunque sea verdad lo que ella defiende, que es honesta y que no se ha llevado ningún dinero para casa que no sea suyo. Debería irse porque es que todo su equipo, todos los dirigentes de su partido en Valencia, los que ya ha colocado ahí,
pues están imputados y con unas evidencias de habérselo llevado crudo. El hecho de que no se lo haya llevado ella, pues le puede salvar igual de una condena, pero de la responsabilidad política, por supuesto que no. Igual que no salva a nadie de la responsabilidad política que tiene Mariano Rajoy al haberla blindado en la permanente del Senado para que esté aforada. Bueno, aprovecho que está el director del Diario de Burgos esta noche en la tertulia para hablar de uno que se va a medias. El viernes por la tarde conocíamos que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Fernando Gómez, dimitía de sus cargos, pero mantenía su acta de concejal. Dimitía, ya saben, por aquella información que sacó en su día el Diario de Burgos, donde denunciaba que el concejal había cobrado redietas, si lo podíamos decir así, había solicitado dietas al Ayuntamiento de Burgos que previamente ya había cobrado o por gastos que no eran tal y que habían pagado otros organismos dependientes del Ayuntamiento de Burgos. Se va, pero no se va, una situación complicada para Javier Lacalle porque, claro, ahora 10 concejales, uno de ellos no puede ejercer labor como tal, otro es el alcalde, otro es presidente de la Diputación. Caray, el resto de concejales, el trabajo que van a tener, ¿no? Se les ha acumulado la tarea. Sí, al final yo creo que han tardado demasiado tiempo en solucionar un asunto que podían haberlo liquidado en cuestión de días, en cuanto se ¿Y esto va a facilitar todo? Es decir, y todo me refiero a lo más urgente, que el alcalde saque adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Burgos. Bueno, yo creo que no va a impedir que sea objeto de críticas por parte de la oposición durante todo el mandato, porque evidentemente es un flanco que está ahí abierto, pero yo creo que la negociación de los presupuestos va por otros derroteros, yo creo que es un gesto que evidentemente nadie puede decir que no apoyan los presupuestos porque no se ha hecho nada con Fernando Gómez, pero sí pueden criticar al Partido Popular por mantener a un concejal dentro de su disciplina cuando él mismo ha querido quedarse fuera del ámbito de gobierno por cobrar esas dietas. Y al final, ¿quién ha tenido que dar un puñetazo en la mesa? Porque este tema, y tú lo decías al principio, se ha estado ahí dejando correr, no avanzaba y el Ayuntamiento había llegado a una situación prácticamente insostenible. Evidentemente, las críticas de la oposición han sido desde el primer día, desde el minuto 1, pero no ha sido hasta que miembros del propio equipo de gobierno, concejales del PP, han dicho que hasta aquí, que ellos no estaban dispuestos a seguir sufriendo sus carnes un desgaste diario y permanente por un asunto que no lo merece. Gracias, Raúl, gracias. Muchas gracias. Julián, nos vemos, feliz semana. Ernesto, aquí te espero mañana. ¿Tendremos gobierno? Bueno, de momento tenemos un triunfo europeo. Bueno, tenemos dos, no cuentas el Madrid. Hoy ha ganado el Barça, ¿vale? Sí, pero bueno, también el Madrid ha ganado su día. También, efectivamente. Bueno, mañana hablamos del Atleti. Renault quiere poner en marcha un turno de trabajo para los fines de semana y festivos en sus fábricas españolas, en concreto donde lo más necesario es en la de Palencia, porque prevé una alta demanda de los coches que se hacen allí, el Megane y el Kadjar, pero se podría aplicar también en Valladolid. A los sindicatos no les convence este planteamiento. Las negociaciones entre la dirección de Renault y los sindicatos no terminan de acercarse para lograr un acuerdo que permita desarrollar el tercer plan industrial en las factorías españolas de la marca del Rombo. La flexibilidad laboral que pide la empresa se traduce en crear un turno de fin de semana porque con el trabajo de lunes a viernes no se da abasto para los pedidos que se esperan en algunos modelos. Llevará contratación eventual, que esta contratación ganará unos 900 euros más o menos al mes, con una media de 110 horas trabajadas al mes. Para los sindicatos mayoritarios, la oferta no se puede aceptar porque se queda corta. Nos parece totalmente insuficiente el salario que propone. El turno de fin de semana consistiría en trabajar 9 sábados, domingos y festivos al mes, a razón de 12 horas diarias. Los sindicatos dicen que para llegar a ese extremo, antes las fábricas tienen que tener los 3 turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, a pleno rendimiento a diario, algo a lo que la compañía de momento no se compromete. Bueno, en nada vamos a hablar del Brexit, de la intención del Reino Unido de salir de la Unión Europea con el ex eurodiputado Francisco Sosa Wagner. Será después de esta pausa para la publicidad.
Tan centrados estamos en nuestro ombligo, en nuestros problemas de gobernabilidad, que no hemos prestado demasiada atención al Brexit, al intento del Reino Unido de desconectar con Europa. Hoy podíamos leer en El Mundo un interesante artículo del que es coautor el eurodiputado y catedrático de Derecho Administrativo Francisco Sosa Wagner, al que saludamos en nuestra delegación en León. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Titulan ustedes el artículo Consejo Europeo, la semilla de la desunión. Según usted y su colega Mercedes Fuertes, el del pasado Consejo, los líderes europeos se bajaron los pantalones para ceder a los caprichos de Cameron. Sí, bueno, pues algo de eso ha ocurrido, dicho en esos términos coloquiales, ¿no? Ciertamente, lo que se ha producido este fin de semana pasado en el Consejo Europeo, que hay que decir a la ciudadanía que es la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 Estados de la Unión Europea, supone un retroceso muy grande en la construcción europea. En primer lugar, por una razón de procedimiento. El hecho de que se sienten todos los jefes de Estado y de Gobierno a discutir las propuestas que hace uno de ellos ya es algo verdaderamente singular. ¿Por qué? Porque Europa no se puede construir a base de los caprichos de los estados. Europa se construye a base de las decisiones que se toman en las instituciones comunes. Y esas instituciones comunes son fundamentalmente la Comisión Europea, que representa lo que en los estados es el gobierno de Europa, y en el Parlamento Europeo. Esas son las dos instituciones básicas comunes. Son las instituciones donde han de ser adoptadas las decisiones que nos afectan a todos, porque si prima el interés de un Estado sobre los de los demás, eso conduce a una situación que no se acomoda a las pautas propias de la formación de Europa, que es muy delicada, naturalmente, pero que supone oír la voz de todos y actuar conjuntamente todos, ¿no? Y por tanto, ha habido ahí, lo primero es sentarse a hablar sobre las exigencias de un Estado. Eso no es procedimiento, esa es la primera quiebra, ¿no?, de la construcción europea, ¿no? Con todas estas cesiones de la Unión Europea ante el Reino Unido, ¿se evitará el Brexit o tienen opciones de victoria todavía en el referéndum los partidarios de que la isla de Inglaterra abandone la Unión? Pero yo no lo sé. Yo además ahora como no tengo ninguna responsabilidad política, puedo decir las cosas, en fin, tal como las pienso y sin ningún compromiso y sin estar hablando en nombre de nadie. No hablo más que en nombre mío. Vamos a ver. Yo creo que esto de que se salgan de la Unión Europea no nos caerá esa breva, ¿eh? Ojalá se marcharan de la Unión Europea, porque las quiebras que en el funcionamiento de las instituciones europeas produce la Gran Bretaña son muy grandes, ¿eh? Yo recuerdo ahora los esfuerzos que hizo el general de Gaulle para que la Gran Bretaña no entrara nunca en la Unión Europea, y tuvo que desaparecer de la escena el general de Gaulle, de la escena política me refiero, y de la vida también, porque murió poco tiempo después, para que se aceptara a Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. De manera que yo creo que al final los británicos decidirán quedarse y decidirán, por lo tanto, seguir pues, dando la matraca en la Unión Europea y repitiendo permanentemente sus exigencias, porque esto no es de ahora, esto viene de muy atrás. Lo que pasa es que ahora ha tenido unos caracteres, digamos, y una presentación muy cruda, ¿no? Usted se pregunta en el artículo qué cara van a poner los líderes europeos cuando Marine Le Pen pida para Francia lo mismo que Cameron ha pedido para el Reino Unido. Esto puede llegar a ocurrir. Claro, así es, pero hay que decir que Marine Le Pen no es un sujeto en estos momentos aislado en el conjunto de la derecha europea. En el conjunto de los estados europeos, Marine Le Pen o parecidos, pues los hay en 8 o 10 estados, grupos de extrema derecha. Ahora mismo, hace un momento veía yo la prensa extranjera, sobre todo la prensa alemana, y estaba viendo unas encuestas de cómo una organización que es la Alternativa para Alemania, un partido político nuevo en Alemania, está ya en el 12-13% de la intención de voto, cuando hace unos meses estaba en el 2 o 3%. Esto ha cambiado como consecuencia de todos los problemas de la inmigración, etcétera. Estos problemas de partidos políticos populistas de derechas, digamos, pero no se diferencian mucho de los de izquierda, son parecidos. Estos están proliferando en toda Europa.
Y por tanto la señora Le Pen no es una excepción, pero sí es verdad que es la que tiene más responsabilidad política ahora porque su respaldo popular, su respaldo electoral es muy grande en Francia. Es decir, dentro de poco va a haber elecciones en Francia, nos vamos a encontrar con que esta mujer podría llegar a ser la presidenta de la República con el sistema que está establecido en la República Francesa para elegir al presidente de la República. Y por tanto tenía la representación de Francia en ese Consejo Europeo. ¿Y qué van a decir los líderes de Europa ante las reivindicaciones de una mujer como esta? ¿O qué cara están poniendo, digo yo, no sé, los gobernantes, el gobernante croata, el esloveno, en sus respectivos países cuando han aceptado sin ruborizarse que recorten los derechos de sus nacionales como ciudadanos europeos? Esto es algo que no tiene precedente, ¿no? Ustedes alertan de un peligro en el artículo. Dicen que el boquete abierto es colosal y que por él entrarán triunfantes todas las, dicen textualmente, mezquindades nacionalistas, inventadas y por inventar. Claro, es que la construcción europea es enemiga por completo de eso que llamamos nosotros las mezquindades nacionalistas, ¿no? Porque si algún sentido tiene la construcción de Europa es precisamente eso, superar los nacionalismos. Los estados tradicionales, los estados que nosotros hemos recibido de la historia, se nos han quedado pequeños para resolver nuestros problemas y hace falta construir un espacio político mayor. Ese gran espacio político es la Unión Europea. Y por tanto, todo lo que signifique ir a favor de los nacionalismos, de los intereses nacionales, es ir en contra de la construcción europea y de los intereses generales de Europa, ¿no? Esto se ha puesto de manifiesto también en otra de las reformas capitales que se han hecho el fin de semana pasado, que es lo del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, para no aburrir a nuestros oyentes o televidentes, significa, en definitiva, reforzar, tal como se ha modificado, reforzar los poderes de los parlamentos nacionales y regionales en relación con el Parlamento Europeo y las instituciones comunes europeas. Claro, esto es ir en contra de esa definición del interés general europeo que significan las instituciones comunes. Por tanto, es el boquete, por eso hablamos del boquete por el cual se van a colar las reivindicaciones nacionalistas, inventadas y por inventar, ¿no? Pero ¿por qué Europa ha llegado a esta situación? Es decir, ¿qué se ha torcido para que en vez de intentar hacer más Europa parece que han triunfado los que se miran el ombligo? Pues es una buena pregunta y estamos en una situación verdaderamente difícil, ¿eh? Es una pregunta que usted me hace muy difícil. También ahora, viendo la prensa, un momento antes de venir para acá, he visto un periódico belga y me encuentro con la noticia, Le Soir, y me encuentro con la noticia de que Bélgica ha introducido el control de las fronteras para pasar desde Francia a Bélgica. De pasar de Francia a Bélgica. Lo ha hecho el gobierno de Michel, que es el gobierno actual de Bélgica, un gobierno liberal, de mayoría liberal, de manera temporal, según en fin, la comunicación que se ha hecho y la decisión que se ha adoptado. Pero esto es de una gravedad extraordinaria, claro. Esto es de una gravedad extraordinaria porque hay que decir que Austria lo ha hecho hace poco también, ¿eh? Y estamos así. Y esto es ir desmontando las piezas que tanto trabajo han costado para formar Europa, ¿no? Es una tragedia para los que sentimos Europa y nos sentimos europeístas, porque ese es el gran proyecto político de finales del siglo XX, del siglo XXI, es Europa, y los ciudadanos que nos escuchan tienen que tenerlo muy claro. España no puede resolver sus problemas fuera de Europa, ni Europa puede ser oída en el mundo si no es en el marco de las instituciones comunes. Los estados europeos son demasiado pequeños. Lo que pasa es que algunos no lo saben, ¿no? Por cierto, ahora que hablamos de España, también de los problemas en España, ¿echa de menos que en todas estas negociaciones, en estos tiempos de encuentros entre los partidos, apenas se ha hablado precisamente de eso, de Europa, en nuestro país? Exactamente, y le digo más, claro que lo echo de menos, y le digo más, me sorprende que cuando estamos hablando de los pactos políticos entre los partidos en España, etcétera, en las tertulias, en las radios, en las televisiones, etcétera, yo no veo nunca a ninguno de mis antiguos compañeros del Parlamento Europeo invitados a esas tertulias, y podrían explicar allí cómo funcionan los pactos entre los partidos políticos. Todo este enfrentamiento artificial que existe en España entre el Partido Popular y el Partido Socialista es, como digo, un absoluto artificio.
junto al Partido Liberal, Partido Popular y Partido Socialista, en el Parlamento Europeo, están juntos en un pacto de hierro respaldando a la Comisión Europea, al gobierno de Juncker. Pero es más, el 80%, coinciden en el 80% de las votaciones, los socialistas y los populares, esos que aquí se están todo el día tirando los trastos a la cabeza, coinciden las votaciones en el 80% de las votaciones que hacen. Esto no lo digo yo, lo dice un instituto universitario británico que se dedica precisamente a seguir las actividades de los parlamentarios europeos y a ver lo que votan, lo que no votan, lo que hacen, lo que dejan de hacer, lo que dicen, lo que dejan de decir. Y aquí estamos en eso. Esta experiencia europea sería muy interesante que se contara a los ciudadanos europeos. Bueno, pues no hay manera. Yo no veo a mis compañeros invitados a ninguna tertulia para hablar de esta experiencia europea, ¿no? Es una pena y una tragedia, claro. Francisco Sosa Wagner, invitado esta noche. Ustedes tienen la amabilidad de invitarme a mí. Yo ya no soy diputado europeo, pero puedo decir estas cosas. Sí, pero pues veo interesa. que mis antiguos compañeros no aparecen, yo por lo menos no les veo en las tertulias y tendrían cosas muy importantes que decir, ¿no? Le quiero preguntar ahora, ya no tanto en su calidad de ex eurodiputado, sino de catedrático de Derecho Administrativo, por una de las noticias del día, esa demanda de Ciudadanos que ha dicho al PSOE que si quiere llegar a un acuerdo con ellos, un acuerdo que parece cercano, hay que suprimir las diputaciones. ¿A usted qué le parece esta medida? ¿Y qué supondría para la estructura territorial de un país como el nuestro? Bueno, a mí me parece que la supresión de las diputaciones debe colocarse en el marco de una reforma general de la administración local, ¿no? De la administración territorial municipal también, ¿no? En ese marco puede cobrar sentido la reforma y la supresión de las diputaciones. Si nosotros vamos a un tipo de municipio que sea un municipio grande, no el municipio disperso, pequeño, que existe, bueno, en Castilla y León es un ejemplo, pero en fin, en casi toda España y tal, bueno, las diputaciones o esas organizaciones de carácter provincial, comarcal o como se les quiera llamar, tienen su sentido. Ahora bien, si nosotros vamos a una reforma municipal que propicie los municipios grandes unidades de carácter local, pensemos por ejemplo en municipios de 10.000, 15.000 habitantes, etcétera, entonces ciertamente las diputaciones pues no sirven para nada. Ahora bien, por eso vuelvo a insistir que la reforma de las diputaciones debe ser un capítulo de la reforma de la administración local en general, ¿no? Por cierto, para acabar, ¿le da pena todo lo que ha pasado con UPyD, donde todos ya están abandonando el barco? Bueno, ahora todo el mundo se ha marchado, ¿no? Yo, en fin, dije en un determinado momento que era muy importante hacer el acuerdo con Ciudadanos y bueno, pues se ha demostrado y se pusieron conmigo como auténticas panteras y me organizaron la que me organizaron. Bueno, pues ahora se ha visto que en fin, que yo tenía razón. Con eso no quiero decir que yo sea un vidente, ¿eh? Como algunas veces me dicen, algunas personas que me ven por la calle me dicen, ¿fue usted un vidente? No, yo creo que es que he estado rodeado de ciegos, porque eso lo veía cualquiera, ¿no? Don Francisco Sosa Wagner es eurodiputado de Unión Progreso y Democracia y catedrático de Derecho Administrativo. Gracias, buenas noches. Nada, muchas gracias. A usted. Gracias, buenas noches. Antes de la despedida, les propongo visitar el canal de Castilla de la mano del fotógrafo Eduardo Margareto. Esta tarde se ha presentado en el Teatro Zorrilla, en Valladolid, un documental sobre esta obra de ingeniería, un recorrido romántico de un canal que se quedó sin llegar a su destino, el Mar Cantábrico. Era el AVE de nuestros días en pleno siglo XVIII, la arteria fluvial de la comunidad que serviría de escape comercial al mayor granero de España. La idea del documental es esa, y contarlo de una manera romántica, ¿no? Porque el Canal de Castilla es eso, tiene mucho de romanticismo, de aquello que pudo ser y no fue, ¿no? Pretendía llegar al mar, a Suances, al Cantábrico. La idea de los ilustrados encalló en Alar del Rey, pero hoy el canal sigue vivo turísticamente y muchos castellanos y leoneses aún no se han dado cuenta. Pueblos y muchas ciudades que viven de espaldas al canal, lo cual no lo entiendo, porque tienes un monumento del siglo XVIII que lo puedes recorrer, que lo puedes disfrutar, que puedes estar admirando, lo que puedes ver atardeceres magníficos y tal, y no sacarlo partido a mí no me cabe en la cabeza. Eduardo Margareto nos presenta ahora imágenes únicas, desde el aire, desde el suelo y desde el agua. 3 años después de infinitas horas de grabación, verá a la luz un sueño personal. Yo nací en Medina de Río Seco, a 200 metros del canal, ¿no? Y mi infancia estuvo un poco en torno al canal, ¿no? Y el canal para mí fue un sitio mágico de juegos, donde hacía mis cabañas con mis amigos.
El documental podremos verlo este viernes a las 10 menos cuarto de la noche, aquí, en las 7 de Castilla y León Televisión. Porque sin duda va a merecer la pena. Nos vamos, enseguida llega Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Que descansen.